Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Te pido, Padre, en este día que sean tus palabras y no las mías. Bendito sea tu nombre, bendito sea el Mashiach, el Mesías, el ungido. Que sean para ellos, para Él, para el Padre bendito, la gloria y la honra. Hoy hablaremos de la lámpara, de lo que es la luz, la menorá. Y Marcos 1, 14, 15 nos dice: después de que Johanán fue arrestado, Yahushua vino a Galil, proclamando las buenas noticias de Yahweh. El tiempo ha llegado, el reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados y crean en las buenas noticias. Aquí es cómo proclamaban estas buenas nuevas, esta besorá, esta proclamación del Evangelio, de la buena noticia, del despertar y del conocimiento de que ha llegado el reino, y ese reino es a través del perdón, de la misericordia, del Rahem, y es a través de Yahshua Mashiach, el ungido, el Mesías, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y por lo tanto somos herederos de la promesa del Eterno, de la vida eterna. Entonces, Marcos 2, del 1 al 5 nos cuenta: después de un tiempo, Yahshua regresó a Cafarnaúm. La voz se corrió de que había regresado, y tanta gente se reunió alrededor de la casa, donde ya no quedaba espacio ni siquiera delante de la puerta, mientras les predicaba el mensaje. 4 hombres que cargaban a un paralítico vinieron a él. No se podían acercar a Yahshua por causa de la multitud, así que desmantelaron el techo sobre el lugar donde él estaba, hicieron una abertura y bajaron a este paralítico acostado en una camilla. Viendo la confianza de ellos, Yahshua dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto es un símbolo de lo que representa la culpa en nosotros, como a veces sentimos que no somos merecedores de un regalo tan grande, que es el perdón de todos nuestros pecados, y somos perdonados como perdonó a este hombre paralítico de sus pecados, de su culpa, de sentirse culpable. En Nahum del 1 al 3, 15 al 15, 13 y 15 dice: Yahweh es tardo para indignarse, pero grande en poder. Él no deja al culpable sin castigo. La senda de Yahweh en el torbellino y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Ahora yo romperé este yugo de sus cuellos y romperé las cadenas que los atan. Yahweh dará una orden referente a ti. No tendrás cera, no tendrás simiente que lleve tu nombre. De la casa de tu Dios yo te cortaré imagen tallada e imagen de metal. Yo prepararé tu sepultura porque eres inservible. Miren, sobre las montañas de Israel están los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom. Guarda tus festividades, Yahudá. Cumple tus votos, pues Belial, el demonio, el Satán, nunca más pasará por medio de ti. Él ha sido completamente destruido. Y en esto nos refiere a cómo la culpa debe ser castigada, pero somos remitidos de toda la culpa cuando creemos en Yahshua. Y Él es el único capaz de perdonarnos todos nuestros pecados, porque Él los limpió en sí mismo con su sangre, con el agua que salió de su costado y la sangre. Entonces el agua es la palabra, es la Torá, es la Dabar, es toda la Biblia.
y la sangre es ese sacrificio tan grande que Él hizo por la humanidad toda para el perdón de esa culpa. Yahweh es torbellino, es tormenta, es nubes y tiene ese polvo en sus pies, dice, y Él nos liberará de todas estas cadenas que nos atan, porque debemos guardar estas buenas noticias, estos pies que traen las buenas noticias, es esta paz, es este reposo que tenemos al guardar sus festividades, sus Shabbats, porque cumplimos con los votos que nos han sido encomendados, con los pactos, y a través de ese cumplimiento es que amamos a nuestro Creador. Entonces el adversario, el mal, no tiene más poder sobre nosotros. En Romanos 10, del 13 al 16 dice: porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yahweh no los manda? Como el Tanaj lo dice: cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando shalom, paz, anunciando salvación. El problema es que no todos han prestado atención a las buenas noticias para obedecerlas, pues Isaías dice: Yahweh, ¿quién ha confiado en lo que ha oído de nosotros? ¿Quién confía? Confianza. ¿Cómo se puede confiar en quien no se conoce? ¿Cómo confiar o invocar a alguien en quien nadie te ha hablado? Debes oír. El confiar es por el oír. El confiar es la certeza de lo que no se ve, la confianza de lo que se espera, porque es la fe, es la verdadera emuná, que es por el Shema, por el oír en acción. Emuná es una fe, es una confianza que actúa. Esas buenas nuevas, buenas noticias que deben ser obedecidas. Porque aquí lo dice, el problema es que no todos han prestado atención a las buenas noticias para obedecerlas. Porque hay una parte de esa confianza, de esa fe, que debe ser en obediencia. ¿En obediencia de qué? De unas reglas, de unas pautas, de una ley. Porque el gobierno de Yahweh, el gobierno de Dios, de nuestro Creador, del Eterno, del Gran Espíritu, no es un gobierno en el caos, es un gobierno en orden, y el orden en toda la creación es como se representa en los números, es matemático, es perfecto, y por lo tanto para que exista ese orden debe haber una obediencia, debe haber unas reglas, unas normas, porque sin normas, sin reglas, sin ley, por supuesto, todo es igual. Todo es pecado. Entonces salimos del orden y entramos en el caos. Juan 12, 35 al 41. Yahshua les dijo: la luz estará con ustedes aún por un rato más. Caminen mientras tienen la luz, o la oscuridad los sorprenderá. Aquel que camina en oscuridad no sabe hacia dónde se dirige. ¿Tú sabes a dónde vas? ¿Tú sabes qué pasará contigo el día que mueras? ¿Tienes esa certeza? ¿Tienes esa confianza? ¿Tienes esa fe? Mientras tienen la luz, pongan su confianza en la luz, para que puedan convertirse en gente de luz. Yahshua dijo estas cosas y después se fue y se mantuvo escondido de ellos. Pero a pesar de que Él hizo muchos milagros en la presencia de ellos, aún no pusieron su confianza en Él, para que lo que había dicho el profeta Isaías se cumpliera. Yahweh, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿A quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Yahshua, que es Yahushua, Yahshua, es el brazo de Yahweh. La razón por la cual ellos no podían creer, como Isaías dijo: Él ha cegado sus ojos, endurecido sus corazones,
para que ellos no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones y hagan teshuvá para que yo los pueda sanar. Isaías dijo estas cosas porque vio la Shejiná, la presencia de Yahoshua, la presencia divina, y habló acerca de él. Yeshayá, porque realmente es el corazón endurecido el que no escucha, pero la palabra entra aún entre las piedras como una semilla, y aún entre las piedras endurecidas del corazón puede en algún momento germinar cuando esa tierra endurecida se ablande. En un principio, ese endurecimiento lo que hace es no entender. Y no entender y no permitir esa teshuvá. El teshuvá es el arrepentimiento. Arrepentíos y venid a mí. El volver al Padre. El entendimiento de ese perdón y de esa aceptación de nuestra condición equivocada y de pecado. El arrepentimiento es ese entendimiento de que no estamos bien, de que no estamos guiados, que no tenemos entendimiento, de que no sabemos hacia dónde vamos, que no sabemos qué pasará. Y solo entregándonos a nuestro Creador, al Eterno, podemos encontrar la paz de entendernos a salvo en los brazos de nuestro Padre, del Padre Celestial, del Padre Madre del cielo y de la tierra, que es Padre y Madre a la vez, que es respiración divina. Es el Espíritu que está en todos y en todo, que lo es todo, que lo abarca todo. Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino que la pone sobre el candelabro para que alumbre a todos en la casa. Entonces, hagamos entendimiento de lo que es lámpara, de lo que es candelabro aquí. Aquí nos explica claramente que la lámpara es eso que da luz dentro del candelabro. Entonces, cuando nombra las Escrituras 7 lámparas, no está hablando de 7 candelabros, está hablando de 7 luces. Porque la lámpara es la luz del candelabro. El candelabro es de una sola pieza. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Porque solo los que hacen buenas obras, los que son en obediencia, los que son en verdad, quieren que la luz los alumbre para que sus obras se vean a la luz. Por eso la oscuridad y el mal trabajan juntos, porque el mal quiere que sus obras permanezcan ocultas y queden en la oscuridad. Pero viene el tiempo cuando vendrá esa gran luz al mundo y que no quedará nada en oculto. Y ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo, que todas las cosas, todas estas obras ocultas, todas estas obras del mal están siendo expuestas a la luz. En Éxodo 25:31 nos dice: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base, su caña, han de hacerse labrados a martillo. Sus copas son cálices, sus flores serán de una pieza con él. Allí es donde van, en esas cálices es donde va la lámpara, esa es la lámpara, es donde va la luz. El candelabro es de una sola pieza, tallado de una sola pieza de oro puro. Dice Hebreos 9:2, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama lugar santo, ¿vale? Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Ese aceite puro de olivas es como se obtiene el aceite, machacadas,
son olivas machacadas. Entonces son nuestros frutos de espíritu que han sido machacados, porque las olivas son el fruto del olivo, por lo tanto ha de ser machacado para que produzca ese aceite, para que alumbre la lámpara y la lámpara arda continuamente. Y eso es lo que hace que seamos de luz. El machacar nuestros defectos no vale solamente con aceptar a Cristo en tu corazón. Debes caminar en obediencia en el Espíritu. Debes caminar en sus mitzvot, en sus mandamientos, en lo que Él dio, que no contradijo en ninguna palabra toda la Torá, toda la palabra del Antiguo Testamento, mal dicho Antiguo Testamento, porque es el Tanaj. En Zacarías 4:2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: aquí veo un candelabro todo de oro, con un depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Porque el 7 es un número de orden, es un número en el cual nuestro Creador, el Eterno, que se hizo carne en este mundo, se hizo un hombre a través de Yahshua HaMashiach. Es como encarnó en este mundo. Y Él es esa lámpara. Él es la lámpara, es la luz que alumbra nuestro camino adelante nuestro. Apocalipsis 1:13. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí representamos quién es este que camina por el medio. Es el centro del candelabro, es la parte principal. Es donde está la autoridad, es donde está la jefatura del reino. Ese es Yahshua HaMashiach, es este semejante al Hijo del Hombre. Dice Apocalipsis 1:20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, mensajeros, malaj, de las 7 iglesias, asambleas. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Porque habla de 7 lámparas. En realidad aquí está con una traducción adulterada. Porque candelabro en realidad nosotros lo entendemos en castellano como la menorá. Pero en hebreo es lámpara, como lo diferencia del candelabro, que es una sola pieza, porque no son 7 piezas diferentes, es una sola pieza, porque el reino es uno solo, porque Yahweh es uno, Ejad, es un Ejad, es uno que es muchos a la vez. Y esa es la diferencia entre el hebreo y el castellano, que en hebreo uno puede decirse como uno, como un alef, o como uno en Ejad, como uno en muchos. Por ejemplo, uno puede ser un ladrillo y uno puede ser una pared de ladrillos. Entonces, cuando es una pared de ladrillos, se dice para pared un ejad. Entonces, por ejemplo, en Isaías 11 del 1 al 2 nos dice: pero una rama saldrá del tronco de Yisai, que es el padre de David. Un retoño nacerá de sus raíces. El Ruach de Yahweh reposará sobre él. ¿Y cuál es este Ruach, este espíritu de Yahweh que reposa sobre él, sobre la rama del tronco de David, el retoño? Es el espíritu de Yahweh, uno, el espíritu Ruach de sabiduría. 2, entendimiento, Ruach de entendimiento. 3, Ruach de consejo. 4, Ruach de poder. 5, Ruach de conocimiento. 6, y Ruach de misericordia. 7, lo llenará. Entonces ahí tenemos los 7 espíritus en Isaías 11 del 1 al 2, donde nos habla
justamente estos 7 espíritus que bajan sobre el Mashiach, sobre Yahshua HaMashiach. Revelación 4 al 5 dice: del trono salían relámpagos, estruendos, truenos, delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Yahweh. Estos 7 espíritus son los que se vinculan el espíritu de Yahweh con las 7 lámparas ardientes que están en el trono de Yahweh. Por eso decimos que las lámparas son los 7 espíritus y la menorá representa a Yahshua HaMashiach. Son esos 7 espíritus que bajan, que arden en esa menorá. Revelación del 5 al 6 dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, y tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Yahweh enviados para toda la tierra. Identifica estos 7 espíritus que son los 7 ojos del cordero, y afirma aquí que son enviados para toda la tierra. Entonces son espíritus que bajan, y estos espíritus, depende del recipiente, van a ser positivos o van a ser negativos, porque son espíritus. Estos 4 jinetes del Apocalipsis son espíritus, no son personas, no son nada de las cosas que han explicado, son espíritus, son ruajim, porque todo es en la lámpara, todo es en la menorá explicado. Estos 7 espíritus son los que recibimos, y cada espíritu da un fruto. Estos frutos son los que deben ser machacados, y cada espíritu nos dará una corona, porque ganaremos coronas. La salvación es por fe, pero todo lo que tú hagas con eso que has recibido, con ese mensaje, es lo que te dará la posibilidad de ir creciendo, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, al que no haya hecho nada con esa salvación, con ese mensaje, lo poco que tenga se le quitará. En Gálatas 5, 22 al 26 nos reza: pero el fruto del Ruach, el fruto del Espíritu, es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, fidelidad. Ahí son 7. Y después dice aparte, humildad, dominio propio, porque son 7, y después el centro de la menorá se cuentan 2 más, humildad y dominio propio, porque en realidad la menorá son 10, es un 7 en 10, porque cada centro de la menorá es la columna que sostiene sobre la base, que es Malkut, de donde nace nuestra lámpara. Dice, además aquellos que pertenecen al Mashiach Yahshua han clavado su vieja naturaleza a morir en la estaca junto con sus pasiones y deseos. Ahí hemos clavado nuestro Malkut. Entonces nosotros hemos desestimado este mundo para convertirnos en hijos espirituales, para convertirnos en seres espirituales viviendo esta experiencia física y no al revés. Y dice, si es por medio del Ruach que tenemos vida, si es por medio del Espíritu que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Ruach, del Espíritu, que ponemos en orden nuestras vidas día a día. No permitamos que nos hagamos engreídos, provocándonos y envidiándonos el uno al otro, porque ahí nos demostramos en esas actitudes negativas, en esas emociones destructivas, que realmente hay una falta de entendimiento. En Sofonías 1 al 12 nos dice, cuando ese tiempo venga, yo buscaré en Jerusalén con lámpara, y tomaré venganza sobre los hombres que aborrecen las cosas cometidas a ellos, los cuales se dicen en sus corazones, Yahweh no hará nada, ni bueno ni malo. Y estos son los que pretenden, con su mensaje, decir que todo es amor, que no pasará nada, que no hay juicio, que tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando ames, todo está bien, y no entienden, no dan el verdadero mensaje de la palabra, que es un amor en obediencia, no es un amor así de cualquier manera. Dios es un Dios en orden, es un Dios en obediencia, es un Dios en autoridad.
Por lo tanto, para poder uno respetar esa autoridad, el número 4 es el centro de la menorá. El 4 es el cuarto mandamiento, es el Shabbat, cumplir con sus mandamientos, cumplir con sus pactos. Miren, sobre las montañas de Israel están los pies de aquel que trae las buenas noticias proclamando Shalom. Guarda tus festividades, Yahudá, cumple tus votos, pues Belial nunca más pasará por medio de ti. Él ha dicho, él ha sido completamente destruido. Esto es fundamental, Nahum 1 al 15. Es en obediencia, es aquel que camina en las buenas noticias y las proclama trayendo paz. Proclama las buenas noticias y trae paz, guardando las festividades. Las festividades son los pactos, las festividades son las 7 fiestas, porque todo lo que hace Dios es en 7, que es las 7 fiestas. La primera fiesta, que es Pesaj, que es la fiesta de la Pascua, que celebramos cuando Él se hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros. Y el pueblo hebreo rememora ese éxodo de Egipto, o sea, es una fiesta de liberación, porque es a través de esa crucifixión que fuimos liberados de la esclavitud de este cuerpo. El pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud, de el sometimiento físico, de lo que le rodeaba en el exterior, de las cosas que se manifestaban en el mundo. Y nosotros hemos sido liberados de lo que es en nuestro templo personal, que somos cada uno de nosotros, a través de esa muerte, de ese sacrificio, del único Hijo de Dios, porque es el único Hijo que es completamente Hijo de Dios, concebido sin pecado. Por eso nadie puede reemplazar ese sacrificio, es irreemplazable, es imposible que ninguno de los seres humanos podamos tener esa perfección. Por eso somos perfectos en Él, para que nadie se gloríe, para que nadie crea que es más que el otro. Por eso somos todos hermanos y tenemos un solo pastor, que es Él. Él es el único que encarnó la divinidad en un cuerpo humano. La segunda fiesta es Hamatzot, que Hamatzot son los panes sin levadura y representa ese sepulcro, ese hombre sin pecado, ese hombre sin levadura, que es el pan sin levadura, que es Yahshua HaMashiach. La tercera fiesta, que es la tercera lámpara, es Bikurim, que son los primeros frutos, es la resurrección, son las primicias, son esas personas que murieron junto con Él y que fueron elevadas, fueron levantadas de los sepulcros cuando Yahshua fue levantado de la tierra al tercer día. Por eso es la tercera lámpara. Shavuot, Pentecostés, es el Espíritu Santo, cuando fue enviado, el número 4, a los 40 días, fue enviado al comienzo de esta iglesia, cuando contábamos los 50 días, que son la cuenta de las 7 semanas, estos 50 días que se cuentan desde el primer día después de Pesaj. Es esa purificación, es ese entendimiento que se hizo después, en vez de en 50 días, en 40 días, con los discípulos que estuvieron con Él y lo vieron en cuerpo, pero en cuerpo glorificado, y vino a ellos para que lo tocaran, para que vieran que también podía tener un cuerpo dado por el Creador y no un cuerpo que tiene necesidades, que tiene carencias, como este cuerpo en el que vivimos.
Por lo tanto, él adquirió este cuerpo sin pecado, para que veamos cómo es traspasar ese umbral de la muerte y tener esa vida eterna, del que ese paso que debemos dar es por fe. Por lo tanto, esto fue enviado, este Espíritu Santo, este Espíritu Consolador, después a la iglesia, a toda la iglesia. Y es este el que a través del cual recibimos este sello, porque es el que está en el centro, es Yahshua Mashiach, es el Espíritu de Yahweh, es el Espíritu en el 4 que contiene los 7. La quinta lámpara, el quinto espíritu también, que es Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, a través de la cual recibimos este otro espíritu. En cada una de estas fiestas que he enumerado recibimos un espíritu, ¿sí? En cada una de ellas. Son 7 fiestas, son 7 espíritus, son 7 etapas de Cristo. El Yom Teruah es cuando Él viene por su iglesia, Él viene a rescatarnos de este mundo en las trompetas. El sexto espíritu después es Yom Kippur, es la fiesta de la expiación, que representa esta segunda venida a Israel, en la cual Él vuelve como Cristo, expiando toda la tierra. En la séptima iglesia, en la séptima lámpara, la séptima fiesta, es tabernáculos, es Sukkot. Y estas últimas 3 representan las fiestas de otoño y las 4 primeras son las de primavera. Por lo tanto, es una representación también de lo que es el día y la noche para la fiesta, para la tierra, porque justamente el Creador hace una separación entre lo que es un tiempo de preparación, que es en la primavera, donde uno prepara, siembra, cultiva, cuida, guía, puede corregir la dirección de una rama, de un árbol, y después es un tiempo ya de cosecha, ya es un tiempo de descanso y de recibir los frutos. Por lo tanto, Él maneja esos tiempos también, Él maneja esos tiempos de la creación, que también son tiempos planetarios, también son tiempos en los cuales hay un alineamiento. Por ejemplo, ahora mismo, este mes de junio y julio, tenemos esta menorá en el cielo, y es la representación de cada uno de los planetas, que cada una de las lámparas representa tanto los planetas que se ven, que son las lámparas externas, como los planetas que no se ven, que son esa vasija interna, que es donde guardamos ese aceite, ¿no? Y estos son los frutos. Este aceite lo obtenemos a través de estos frutos. La séptima iglesia, que es la que me ha faltado decirles, que es la de Sukkot, representa el milenio, ya representa el número 7, ya representa lo que vamos a descansar, lo que vamos a recibir en esos 1000 años de gobierno milenial, gobierno del Mashiach, porque el Creador nos dice en Génesis que nos dejaría gobernarnos a nosotros mismos, pero que Él contendería por un tiempo con el hombre, y ese tiempo tendría 120 yubels, o sea, son 6000 años en el cual deja al hombre gobernarse a sí mismo. El 6 es número de hombre, esa es la representación de ese 666, es el hombre gobernándose a sí mismo, haciendo lo que él quiera con la tecnología, con todo lo que el conocimiento que se va liberando, y hasta que llega a un punto en el que ya termina ese gobierno humano y pasa a ser el gobierno divino, porque para todo, incluso para el bien, debe existir una geburá, un límite,
Para las cosas buenas y para las cosas malas debe haber límites, porque sin esos límites no podemos determinar si esa acción ha sido positiva o ha sido negativa. Si tú a una persona le das eternamente cosas dulces, al principio será muy bueno, pero llegará un punto que será para esa persona un infierno. Por lo tanto, es importante dar un límite para que eso sea positivo, sea constructivo en su vida. No es lo mismo comer eternamente el mismo dulce que dárselo por un tiempo, por un plazo. Vamos a después de comer un poquito de dulce. Entonces ese poquito lo disfrutará y será feliz con ese poquito de dulce, pero no lo empalagará, no será una tortura y no será una enfermedad en su vida el comer eternamente lo mismo. Pues lo mismo hace el Creador con nosotros. Él nos pone un límite para poder hacernos entender, para que podamos aprender a vivir en el mundo espiritual. Este tiempo que vivimos en la tierra es para prepararnos para ese tiempo en el milenio. Entonces los que pasen por esta prueba, los que puedan entender ese paso hacia la nueva vida y puedan entender cuáles son esas herramientas que ellos tienen que cultivar en ellos mismos y puedan obtener verdaderos frutos de ese arrepentimiento, obtendrán entonces ese pase, ese pago del pasaje hacia esa otra forma de vivir, hacia esa otra nueva existencia, porque es una existencia diferente. También tendremos que trabajar de otra manera, tendremos que también vivir, pero será diferente, será sin el trabajo duro, sin la maldición del pecado, sin la maldición de la muerte. Viviremos vidas mucho más longevas. Será un tiempo que debemos ganarnos, porque no es lo mismo que yo les diga, bueno, aquí tienen, todos los que están escuchando, aquí tienen el título de médicos. Yo no les puedo dar un título de médico si ustedes no se lo han ganado, porque pueden salir al mundo con ese título y hacer mucho daño, e incluso matar gente. Entonces, y para ustedes mismos, si ustedes realmente son personas honradas, son buenas personas, que seguro que sí lo son, y reciben eso, no se sentirán dignos de llevar adelante un título así, sin habérselo ganado. En cambio, si yo les digo que ustedes han hecho una carrera, que han trabajado mucho y les doy un título por ello, se sienten honrados, se sienten dignos de salir adelante. Eso es lo que el Creador ha hecho con nosotros. Él nos ha dado la posibilidad de poder acabar su obra, cuando Él podría haberlo hecho todo desde el principio, perfecto, sin que hubiésemos tenido que hacer nosotros nada. Él ha elegido que nosotros podamos elegir. Esa es la gran diferencia con la energía del adversario, con la falsa luz, que es que nos hace creer que ya lo tenemos todo, que ya lo hemos ganado todo y que ya somos seres iluminados. No, nosotros tenemos que hacer ese trabajo de arrepentimiento, ese trabajo de machaque de nuestros defectos, de nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, de machaque de ese deseo de vanagloria, de defectos de nuestro mal carácter, de nuestra mala inclinación, del egoísmo, del orgullo, de todos los pecados que existen, ¿no? Que ya lo sabemos, que también se pueden encerrar en 7 aspectos fundamentales de ese pecado. Pero
quiero hablarles de lo positivo, de lo que recibimos por cultivar estas fiestas, por tratar de llevarlas a cabo, por tratar de entender la forma en que el Creador nos habla. Él nos habla a través de su creación en orden, y ese orden es como el crecimiento de una planta, es como un árbol con ramas, es una menorá de 7 brazos. La escritura entera es una menorá, la escritura entera. El Apocalipsis en sí mismo es una menorá, y es una menorá dentro de una menorá, y esas lámparas que Él nos da, ese entendimiento de esas luces que vamos recibiendo de Él, son las que nos iluminan el camino, son las que nos muestran la acción correcta, y son a través de las cuales recibimos intelecto, porque lo que necesitamos para poder superar las pruebas es entendimiento, es conciencia. Mientras más entendimiento obtenemos, más conciencia tenemos, más claramente vemos la imagen de su creación y lo que hay detrás de esa imagen, que es nuestro Creador. Más claramente vemos y queremos ver y estar más cerca y atarnos más a esa idea, a esa imagen, a ese amor, porque vemos que de ahí es de donde vienen todas las bendiciones. Y esto es lo que da vida a nuestro árbol, a nosotros mismos, que somos el templo. Es lo que vivifica cada uno de nuestros aspectos. Por lo tanto, estas son las 7 fiestas. Hemos hablado de las 7 fiestas, hemos hablado de cada una de las etapas dentro de la vida y de la muerte, sobre todo, de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, que Él creó esa manifestación de esta menorá, de esta lámpara, en su muerte también. Y cómo obtenemos esos frutos de cada uno de estos espíritus, porque Isaías 11 del 1 al 2 nos habla de estos 7 espíritus de la menorá. Estos 7 espíritus que son el primer espíritu, que es espíritu de sabiduría, la primera lámpara; espíritu de biná, inteligencia, la segunda llama o la segunda lámpara; espíritu de consejo, espíritu de Yahweh, es el número 4 que está en el centro, ¿sí? Espíritu de fortaleza, que es el espíritu de Geburá, este espíritu de poder, de fortaleza; espíritu de conocimiento, de Da'at, que es el número 6; el número 7, que es el espíritu de temor al Eterno. Por lo tanto, estos 7 espíritus, estas 7 ramas de esta menorá, también pueden plegarse y unirse a través del centro. Por eso esos brazos se unen del 1 al 7, del 2 al 6, del 3 al 5, y el 4 está en el centro. Ese es cuando plegamos esta menorá y la convertimos en una shin de 4 brazos. A través de cada uno de estos espíritus, como dije, recibimos los frutos. Y los frutos del espíritu están en Gálatas, lo leí más adelante. En Gálatas, lo tengo apuntado, Gálatas 5 del 22 al 23. Y cada uno de estos frutos es: el primer espíritu nos da emuná, o sea, el espíritu de sabiduría nos da emuná, nos da fe. Eso es muy importante, porque a través del conocimiento de la palabra, de la sabiduría, de la escucha de la palabra, del entendimiento de esa palabra, que es la sabiduría, porque la sabiduría no es solamente conocimiento, no es saber cosas, no es haber leído muchos libros. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Es lo que entiendo y aplico en mi vida y lo experimento. Y eso es emuná, eso es fe. Nos da el fruto de la fe. Esa sabiduría nos da el fruto que es la fe. Que la fe es la emuná, es la fe en acción. O sea, entiendo, creo y hago.
y hago en consecuencia con lo que creo. Por lo tanto, soy lo que creo. No soy otra cosa. O no digo que soy una cosa y soy otra. No. Soy lo que creo, soy lo que digo y soy lo que pienso. Eso es lo que soy, eso es fe, eso es emuná. Creer y ser, sin miedo. No puede existir miedo ahí. El único miedo que refleja la emuná es el temor a Yahweh. El único miedo que puede tener un creyente es el miedo a Dios. Es el miedo a su castigo, al juicio eterno de tu alma, a morir quemado consumido por el fuego de su juicio. Ese es el miedo que podemos tener, porque Él es un Dios de justicia. Por lo tanto, como queremos justicia para los justos, habrá una justicia divina para los injustos, para la gente malvada, porque si no, ¿cómo diferencias el hecho de que haya un entendimiento? La gente, cuando no tiene nunca un castigo por el mal que hace, cuando nunca reciben castigo, creen que pueden siempre hacer mal, hasta que llega un punto en que piensan que está bien lo que hacen. Entonces, el castigo debe existir. Si tú a tu hijo nunca lo disciplinas, nunca le dices, no insultes a una persona mayor, no escupas, no le pegues a un animalito indefenso. Entonces ese niño va a crecer que no le va a importar nada ni nadie, y le va a pegar a los animales, va a escupir a la gente mayor, no le va a importar, va a insultar a cualquiera, va a ser una persona inadaptada para vivir con los demás, y va a ser por lo tanto una persona que no tenga ningún tipo de respeto, ningún tipo de amor por los demás. Entonces es necesaria esa disciplina. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, nuestro Creador, nuestro Padre y Madre eternos, que es el Elohim, es el Dios eterno que nos cuida, que nos guía, que es Padre y Madre. ¿Por qué es Padre? Porque es Padre eterno, que está por más allá de todo lo que entendemos y vemos, y es también Madre porque es la naturaleza. La piel de Dios es la naturaleza, es lo que vemos, es su creación, es su conciencia, es cómo Él se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta en la naturaleza Dios? De una forma hermosa, con un amanecer, con pájaros, con esos paisajes paradisíacos que existen. Pero también puede ser geburá la naturaleza. Por lo tanto, esa belleza también puede ser destructiva, puede ser un huracán, puede ser un tifón. ¿Por qué? Porque es la forma que Él tiene de equilibrar ese sistema. A través de la inteligencia, que es la segunda llama, obtenemos bondad. Por lo tanto, el intelecto sin bondad es un intelecto destructivo, porque es un intelecto que nos lleva a la frialdad emocional y al endurecimiento de nuestro corazón. ¿Sí? Aquí está relacionado con el gozo. Como la fe está relacionada con el temor de Dios, que nos da ese amor a Dios, ese amor a todo lo que nos rodea, ese entendimiento de todo lo que nos rodea. La bondad está relacionada directamente con el gozo. La bondad y la inteligencia están relacionadas con el gozo. ¿Por qué? Porque al entender estos secretos, al ser revelados en tu mente, estas cosas ocultas de la Torá y de la palabra, de la Davar de nuestro Creador, a través de su único Hijo, Yahshua Mashiach, que Él es la palabra que da vida, es la Torá, es toda el Tanaj, el Brit Hadashah, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Apocalipsis, todo es
Yahshua HaMashiach, porque por Él fue el mundo. Entonces, esta bondad nos revela, se nos revela esta inteligencia, nos revela secretos y por lo tanto nos da placer, nos da gozo, nos da felicidad estos entendimientos. Y es inevitable ser bondadoso, porque recibes un conocimiento íntimo de tu Creador. Esta es la Binah, es la inteligencia, el intelecto del Creador que nos da esa bondad, es ese fruto del entendimiento. Y no puedes no ser humilde. Al tener este entendimiento, al ver cómo Él crea las cosas y cómo solo a través de Él podemos ser perdonados, ser salvados, ser redimidos, es imposible no tener humildad. Cuando ves la inmensidad de su intelecto, de su creación, de su poder, entiendes y por lo tanto eso te genera un gran gozo, pero también un gran respeto, y entras en esa mansedumbre, en esa paz, en la paz de tu Creador, en la paz de Yahshua Mashiach, que es el Señor del Shabbat. Entonces, el espíritu de consejo, la tercer llama, la tercer parte del tercer espíritu que nos es revelado en nos da un fruto, que es el fruto de la amabilidad, de la benignidad, el ser amable, el ser bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el espíritu de consejo, tú entiendes cómo debes actuar en cada momento y cómo incluso Abraham, que es el hombre que representa más esta amabilidad, hospedó ángeles, hospedó al Eterno bajo su tienda. Y fue al ser amable, al ser un buen hospedador, que recibió la gran noticia de que sería padre, le creyó al Eterno y lo rescató, lo salvó de ser muerto a su sobrino Lot en Sodoma y Gomorra, gracias a hablar con el Creador en ese momento, a recibir a esos 3 ángeles. Y dentro de esos 3 ángeles estaba el ángel del Señor. El cuarto espíritu y la amabilidad nos trae paz. O sea, es el reflejo de la amabilidad, es la paz. Y esta paz nos fortalece, nos hace ser fuertes, estar empoderados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que nada malo nos puede suceder si tenemos el discernimiento, que es este espíritu de consejo de nuestro Creador. Porque Él siempre nos va a estar guiando en todo momento, hasta en las peores circunstancias. Da igual que venga lo que venga guerra, que venga hambre, que venga lo que sea. Da igual, tú estando en concordancia con tu Creador, tú recibiendo este espíritu de consejo en ti, que justamente se recibe en la tercer fiesta, que es la de los primeros frutos, es la resurrección y son las primicias de los primeros que fueron levantados, los primeros frutos. Es cuando dice: aquí yo digo un misterio, todos los muertos en Cristo saldrán para vida eterna. Esto lo dice Saulo de Tarso. Lo pueden leer en 1 Corintios 15, del 20 al 23. A partir de esa amabilidad, de esa benignidad que nos trae este espíritu que nos aconseja, que nos guía, que nos da discernimiento, por lo tanto tenemos esta gran fortaleza, este gran poder, que es saber que Él ya venció la muerte y no hay nada que temer. No hay que temerle ni a la muerte, porque en la muerte
de las cosas, de la vida, de las relaciones, es donde está el espíritu del mal, porque él quiere esa separación, quiere la separación de las personas, quiere la separación de las iglesias, quiere la destrucción del ser humano, quiere la separación de las células, que es finalmente la muerte. Por lo tanto, en la muerte es donde está este espíritu del mal. Y nosotros debemos ser fuertes y tener esa fortaleza de la unión que nos trae la vida, que nos trae paz. Y al respetar sus fiestas, al respetar sus mandatos, al iluminar esta lámpara, cada año renovamos estos pactos con nuestro Creador y por lo tanto recibimos ese fruto tan importante hoy en día, que es el de la paz que supera todo entendimiento. Es la paz que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Por eso es un espíritu de consejo. El espíritu de Consolador es un espíritu de consejo que nos trae ese empoderamiento en nosotros mismos. Y finalmente el centro de nuestra menorá nos trae el espíritu de Yahweh, el espíritu de Yud-He-Vav-He, que al ser Yahshua HaMashiach está en el centro. Él es el 4, Él es el 7, Él es toda la menorá de una sola pieza tallada de oro puro. Él es toda la menorá porque Él es el que tiene el poder, el que está en autoridad, y justamente está en el centro. Por lo tanto nos trae paciencia, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Todo está en nuestro centro, y estos son los atributos y las 5 vírgenes prudentes que debemos cultivar internamente. Es la paciencia, la mansedumbre, la humildad, la templanza, el dominio propio, porque recibimos de toda la lámpara en el centro. Cuando trabajamos cada aspecto de nuestra lámpara, recibimos en nuestro centro ese aceite extra para iluminar en los momentos de mayor dificultad, cuando no es posible que la luz se vea en nuestra manifestación en el mundo y solo la tenemos para nosotros, para los nuestros, o incluso solo para nosotros mismos, y nadie más puede verla. A veces las personas no entienden o no nos conocen y no saben que tenemos intelecto, o no saben que tenemos sabiduría, o no saben que tenemos un espíritu de consejo, o no saben o no quieren conocer nuestra parte de poder, de geburá, de fortaleza, o no reconocen en nosotros ese conocimiento interno del Creador, o no entienden nuestro temor a Dios, por lo tanto no entienden nuestro amor, no entienden que cumplamos los mandamientos. Entonces solo generamos hacia adentro. En esos momentos en los que para el mundo la luz no es importante, porque la rechazan, porque la luz trae que se vean sus malas obras, por lo tanto no quieren estar cerca de la luz, prefieren estar cerca de personas que estén en la misma onda, digamos, en la borrachera, en el banquete, en la lujuria, en el descaro, en la promiscuidad, en tantas cosas que el mundo ofrece, ¿no? Y que siempre es más fácil caer en todas ellas. Cuando no estamos en esa energía, cuando no estamos en esos espíritus, el contraste con los espíritus del Creador, con la luz del Creador, con la luz verdadera, que tiene que traer paz, que tiene que traer gozo, que es el verdadero amor, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es emuná, no son compatibles. Por lo tanto, hay un gran contraste y la gente
tiende a huir, tiende a salir de tu vida, a irse. No pasa nada. No pasa nada. Ahí es cuando debemos desarrollar nuestra paciencia, ahí es cuando debemos desarrollar y agradecer ese tiempo para estar en nosotros, en soledad, en paciencia, en nuestro sol interno, que es justamente la cuarta lámpara, es el sol planetario y el sol interno. Es nuestra mansedumbre, es nuestra humildad, es esa templanza y alinearnos en nosotros mismos, rectificar y revisar cada uno de los aspectos de nuestra lámpara que estén en orden, y ser más aplicados, más estudiosos, más diligentes a la hora de llevar la palabra, de aplicarnos al mundo en ejemplo para los demás. No por querer verse mejor para el mundo, porque muchas veces justamente es lo contrario. Las personas desprecian esa forma de ser, pero no es por el hecho de querer verse mejor, sino es por el hecho de querer realmente hacer una diferencia para que en algún momento esa semilla que en algún momento de la palabra les llegó, aunque sea de forma contraria a sus deseos, les llegó una semilla, que algo de lo que vean en nosotros sea para su propia maduración y su propia búsqueda también. Y de eso se trata, de inspirar a otros a buscar, a entender, a hacer en concordancia y en coherencia con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque sin esa coherencia, sin esa conducta para con los demás, no somos ejemplo de nada. Y nuestros frutos no son frutos verdaderos. Nos convertimos en falsos profetas. Debemos ser justamente eso, lámpara para los demás. Y quería cerrar este estudio con un capítulo de Isaías para terminar. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, así para proveer para aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar a los enlutados, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Yahweh, para gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán lugares destruidos hace tiempo, renovarán las ciudades desiertas, destruidas hace muchas generaciones. Estas palabras de Isaías fueron escritas para el Mashiach. Por lo tanto, habla de que él recibe este espíritu de Yud-He-Vav-He, de Yahweh, Yud-He-Vav-He, de todo el árbol, de toda la menorá, sobre él, los 7 espíritus de los que hemos hablado. Ha sido ungido. Ungido es Mashiach, porque Mashiach significa eso. Mesías significa ungido, para anunciar las buenas noticias
el Evangelio, buenas noticias, a los pobres. A los pobres significa las personas pobres no solo de dinero, porque pueden ser pobres de dinero, sino también aquellos pobres de ego, pobres de maldad, pobres de defectos, que no tienen esa soberbia del rico de ser autosuficientes, sino de que son dependientes y se atan a esa palabra y son obedientes, por lo tanto son pobres, son humildes. A eso se refiere con pobres. Es libertad a los cautivos, es liberación, es redención de nuestras almas a través del Espíritu, a través del Ruaj. Y vista renovada a los ciegos, a todos aquellos que no entendíamos, que no veíamos esta realidad tal cual es, no veíamos la verdad, veíamos solamente la realidad que nos ponían frente a nuestros ojos, sin entendimiento. Esa es la vista a los ciegos. Y proclamar el año del favor. El año del favor es Shemitah. Y este es un año Shemitah. Este 22 es año del favor de Yahweh. Por lo tanto, se perdonan deudas, se perdonan y se redimen, se liberan esclavos, se liberan las personas en servidumbre. Por lo tanto, ya somos liberados de este sistema. Va a haber una gran liberación. Estamos viviendo etapas y tiempos de gran liberación, de gran entendimiento, de gran descubrimiento de sabiduría, de entendimiento y de caída de paradigmas, de rotura y de caída de estructuras y paradigmas, de mentiras, de falsedades, de cosas que nos tenían atrapados y esclavos sin nosotros siquiera saberlos. Y el día de venganza de nuestro Elohim, porque habrá una venganza, pero la venganza no será contra personas por ser personas, sino contra aquellos que odian a Dios, que odian a Yud-Heh-Vav-Heh, a Yahweh, que odian a nuestro Elohim, que odian a Yahshua HaMashiach y que quieren mantener a la humanidad en esclavitud, en sometimiento, en muerte, en asesinato, en destrucción, para solamente ser ellos los que reciban de este mundo, porque todo lo que ellos mantienen y hacen en oculto para Yahweh, para Yud-Heh-Vav-Heh, es completamente visible. Él lee los corazones y la mente de las personas, por lo tanto, Él es todo en todos. Por eso nos consuela y nos envía ese consolador a todos los que lloramos. ¿A los que lloramos en qué? En los pecados, en las transgresiones, en los asesinatos y en la injusticia de este mundo. Los justos que sufrimos por las vejaciones, por las mentiras, por la muerte, por los abortos, por las injusticias que se están generando, por la promiscuidad, por la degeneración de este mundo, por la pedofilia, por todas estas plagas. Son plagas, son pestes de esta generación. Y proveer a aquellos en Sión que están de luto, todos los que nos sentimos en ese estado de silicio, de luto por este mundo. Y nos dará gloria, nos dará aceite de gozo, nos dará manto de alabanza para poder adorarlo a Él, para poder tener ese entendimiento y esa paz incomprensible en estos tiempos y con estas realidades tan terribles, ¿no? Para que sean llamados generación de justicia. Estos son los que reconstruiremos entre todos estas ruinas antiguas. Y justamente este pasaje de Isaías es el que leyó Yahshua HaMashiach en la sinagoga. Lucas 4 del 16 al 30.
Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer, porque él era judío y celebraba y respetaba la Torá y respetaba los Shabbat, el día de reposo, el día sábado. Le entregaron el rollo del profeta como se acostumbraba, el rollo del Sefer, que es el libro de la Torá, el rollo del profeta Yeshayá, que es Isaías. Desenrolló el pergamino, encontró donde estaba escrito: el Ruach de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yud-He-Vav-He de Yahweh. Después de cerrar el rollo y regresarlo al Shamash, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles: hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanaj se ha cumplido. Todos hablaban bien de él, estaban maravillados de estas palabras que salían de su boca y que despertaban el interés, y aún preguntaban: ¿puede ser este el hijo de Yosef? Entonces Yeshua les dijo: sin duda, algunos me citarán este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído de todas las cosas que están sucediendo en Cafarnaúm, ahora hazlas aquí, en tu pueblo. Sí, les dijo, aún ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Es decir, les estoy diciendo, cuando Elías, estaba en Israel, y el cielo se cerró por 3 años y medio, de modo que la tierra sufrió gran hambruna. Había muchas viudas, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, solo a una viuda en Sarfat, en la tierra de Sidón. Y esta era una tierra pagana, o sea que estaba hablando de gentiles. También había mucha gente con Sarat, con lepra, en Israel, durante el tiempo del profeta Elías. Pero no hubo solo fue sanado de todos los que tenían Sarat, de todos estos leprosos, sino Naamán el sirio, que era otro que era pagano. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque está diciendo que las personas que tienen tanta luz, ese pueblo que había recibido la Torá, y que había recibido tanta luz, la gran mayoría no estaban en condiciones de recibir a la misma presencia divina de curación, de divinidad, que era Yahshua Mashiach, que era el verbo hecho carne. Tenían la verdad de enfrente y no eran capaces de verla. Se levantaron y lo echaron fuera del pueblo, lo arrastraron hasta el borde de un precipicio donde el pueblo estaba construido, a fin de tirarle hacia abajo, pero él caminó por en medio de la multitud y se fue lejos. Esto nos dice de que muchas veces la luz que recibimos, la luz que llega, en un primer momento, si uno no está acostumbrado a ese entendimiento, a esa luz, a esa gran verdad, te ciega, te nubla la conciencia y hace que pienses que no entiendes. Muchas personas cuando reciben un mensaje, un gran conocimiento de golpe, incluso si son personas que no están acostumbradas y que suelen estar en otras maneras de pensar, cuando reciben ese entendimiento, lo que les vuelve es como una violencia, como una ira, como un enfado hacia la persona que te entrega el mensaje, hacia el mensajero. Por eso Israel siempre fue tan hostil y tan negativa hacia los profetas, hacia sus profetas, no hacia todos, pero a muchos mató, a muchos expulsó, muchos vivían en el exilio, incluso cuando Yahshua comenzó con su prédica,
Juan el Bautista vivía en el desierto predicando. Por lo tanto, son cosas que nos muestran la misma naturaleza humana, cómo se resiste a la verdad, cómo nos resistimos, cómo preferimos estar en lo que conocemos, aunque sea negativo, aunque sea malo para nosotros. Solo le costó unos días salir de Egipto al pueblo de Israel. Sacar de Egipto al pueblo de Israel, a Moisés le costó solamente unos pocos días. Pero para que Egipto saliera del corazón de esas personas, les costó a todos 40 años, incluso a una generación entera la vida, que no vieron la tierra prometida, porque no tenían esa fe, porque no tenían ese recipiente preparado para recibir la luz. Mucha luz a veces enceguece. Por eso debemos ir acostumbrando nuestros ojos, acostumbrando nuestra conciencia a través de su palabra, a través de la escritura y del entendimiento. Y la emuná, la fe, es por el oír. Y el oír es por la palabra que nos ha sido entregada desde Bereshit, desde Génesis, desde el principio de la Torá, de la palabra escrita, de la Biblia, de las escrituras sagradas, hasta el Brit Hadashah, hasta la buena noticia, el evangelio de la buena nueva, hasta el final de Apocalipsis. Porque todos debemos hacer parte de esa gran obra, de ese gran propósito que es la redención de nuestra alma y el completar la obra de nuestro Creador al ser recipientes de su luz en nosotros, ser nosotros también esa lámpara encendida, como Él es esa lámpara, formar parte de su luz, formar parte de esa menorá que alumbre en nuestro camino y que ayude a alumbrar al camino de los que vienen detrás, de la descendencia de cada uno. Por eso es tan importante no quedarnos solamente con lo que escuchamos, con lo que vemos, sino hacer y ser. Hacer y ser para poder estar de pie, firmes en el gran día de su segunda venida. Les mando un beso muy grande, fraternal a todos y Shalom, Shalom Aleichem.